Uno de campesino le toca aguantar mucho. Definitivamente yo no sé cómo solucionar a mi hijo y a mi hija. Dos compañeros robaron los útiles y los maltrataron. Ahorita mi hijo está en el hospital. Yo voy a ir a demandar. Voy a ir al colegio a ver qué fue lo que pasó. El problema de los valores en la educación no solamente tiene que responder la familia, también tiene que responder el Estado y las instituciones que prestan los servicios de educación como los colegios, las escuelas, las universidades. Aquí viniendo al colegio a pedir explicación de por qué la pérdida de los valores, qué pasaría con eso, por qué mis hijos fueron maltratados. Siendo las 10:45 de la mañana, el juzgado 44 administrativo de oralidad de la ciudad de Pereira entra en audiencia pública inicial, constitutiva del artículo 140 de la ley 1437 de 2011, donde es demandante el señor Jorge Tulio Rueda, sus dos hijos, su señora y demás familiares. Demandado la Nación, Ministerio de Educación, Colegio San Cipriano, por hechos ocurridos el día 3 de marzo de 2020, donde fue agredido su hijo y su hija, causándole lesiones y daños morales y materiales, con la pérdida de los elementos escolares dentro de las instalaciones del colegio en mención. Su señoría, me permito presentar en mi calidad de abogado los alegatos de conclusión en el presente caso, donde es demandante el señor Jorge Tulio Rueda y sus dos hijos, estudiantes de educación media. Acusamos al Estado colombiano de incumplir las obligaciones de hacer, que están contenidas en los tratados y convenios firmados por Colombia respecto del contexto positivo de la educación en valores. Esto porque Colombia ha firmado algunos tratados y convenios como la Declaración de Naciones Unidas del año 48, ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales en el 66, donde ha tenido unas obligaciones naturales dentro de la educación y es correspondientes a la formación en dignidad y humanidad. Esto quiere decir que las libertades individuales de los jóvenes hoy en Colombia están en peligro. Y cuando se dice que están en peligro, es algo muy triste para el Estado colombiano por no cumplir con sus obligaciones. Es así que el Pacto Internacional de Derechos Económicos específicamente consagró el marco de los valores éticos en la educación como principios rectores de la enseñanza, en tanto sea una obligación gratuita. En igual sentido, la Convención sobre Derechos del Niño reconoce que los menores tienen la obligación y tienen el derecho de estudiar, de irse formando académicamente y que esa educación debe estar orientada en actitudes morales. A la par, las herramientas como la Declaración de Derechos del Pueblo Indígena, los tratados de migración, los tratados y convenios de discriminación de la mujer y los tratados de los trabajadores y la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías étnicas, efectivamente le generan obligaciones al Estado colombiano para proteger la educación en valores. Esto está desarrollado por la UNESCO desde el año 1960 en el marco del desarrollo de las convenciones en distintas fechas, en tanto han reconocido que existe una obligación de los estados para ir desarrollando el derecho de la educación, no solamente como servicio público, sino como derecho fundamental, en conexidad con algunos otros. En ese orden de ideas, le indico, su señoría, que nuestra Constitución política en el artículo 43 consagra como un derecho fundamental la educación para los niños, pero no la educación vacía y sin orientación alguna. Es la educación en valores que debe tener una persona que reside en Colombia como derecho fundamental. Así, su señoría, es de entender que efectivamente tenemos que aplicar tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la inmediación de los artículos 44
y 67 de esta obra. En este orden de ideas, su señoría, pues es el Estado colombiano a quien le toca supervisar y controlar que las entidades prestadoras del servicio de educación como servicio público consagren y proyecten la educación en valores. Así, su señoría, dejo sentado estos argumentos para que sea usted quien analice si efectivamente el Estado colombiano está o no está incumpliendo con las obligaciones contenidas en los pactos y en la Constitución política. Su señoría, hay personas que están siendo afectadas por la negligencia del Estado colombiano y se debe condenar. Este despacho decreta las siguientes pruebas en el asunto, siendo necesario destacar la importancia en la presente investigación que corresponde a establecer la posible responsabilidad del Estado en la manera que se está aplicando la formación en valores dentro de las distintas pedagogías en las instituciones y qué incidencia se ha presentado en los jóvenes educandos dentro de la sociedad colombiana actual. Por ende, en este sentido, el despacho tomará herramientas de tipo investigativo, como corresponde a un marco jurídico desde el cual este juzgador iniciará su intervención estableciendo el principio de legalidad de la formación en valores, pasando por un marco conceptual y yendo a un marco contextual, no sin conocer primero el estado del arte de la presente interrogante o el presente interrogante. Por ende, en audiencia de alegatos de conclusión, las partes, una vez la investigación genere una posible respuesta, por ende, se tomarán como herramientas de tipo investigativo la designación de peritos dentro del estado del arte, un marco conceptual y un marco contextual. Decretadas las pruebas, se cierra la audiencia y en fecha posterior entraremos alegatos para sentencia futura con argumentación derivada, y lo dejo claro en este momento, que es de la herramienta que se vaya a aplicar como ejemplo en las distintas instituciones elegidas para ello. Muchas gracias.